a la cita base de este evento, versículo 11. Gracias, Espíritu Santo, fluye, fluye. Tú nos enseñas, tu unción está en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has establecido desde la fundación del mundo para gobernar, ser dueños, propietarios y establecer, Señor, en esta tierra lo que está en el cielo. Gracias, fluye, enseña. Lo recibimos en el nombre de Jesús y fuera todo engaño, tristeza, en el nombre de Jesús. Todo desprecio, en el nombre de Jesús. Muerte, fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. Y ordeno paz, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que le envíe. Como decía la pastora, es uno de los versículos que más nos desarrollamos nosotros. Pero cuando estaba platicando con mi padre, él me hizo que notara hacer lo que yo quiero. Y verdaderamente cuando tú das una palabra o dices algo, quieres comunicar algo o establecer algo, ¿sí? La Biblia, toda palabra de Dios, son órdenes, no son buenos consejos, son órdenes. Y nosotros fuimos concebidos en el corazón de Dios desde la eternidad. El hecho que Dios te diga que con amor eterno te he amado significa que desde la eternidad tú estás en el corazón de Dios. Ahorita voy a explicar un poquito acerca del soplo que Dios hizo con Adán. Pero Dios me mostraba acerca de eso. Mira, para que tú comprendas que lo que sale de tu boca es lo que se va a establecer, es necesario que sepas desde el origen cuál era el plan y el proyecto de Dios. En Génesis 1:1 dice: y Dios creó los cielos y ¿qué más? Y la tierra. Todo el capítulo 1 habla la consecuencia de la caída de Satanás, lo que conocemos como el diluvio de Satanás. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Estamos? La palabra de Dios dice que fue mandada para restaurar todas las cosas. En el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. En el versículo 31 del capítulo 1 dice: y vio Dios la consecuencia de sus palabras. ¿Sí? Dio órdenes. Dio órdenes. Ahora bien, Dios me estaba mostrando algo y me mostró en el capítulo 2 de Génesis. Vamos para allá. Génesis 2, versículo 1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7. Escúchame, ponle ahí día 7. La obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y en ese día 7 bendijo Dios el día 7. Tú fuiste creado, o fue creado el hombre en el día 6, más bien, pero fue formado en el día 7. Porque a ti se te fue establecido que te movieras según el reposo y la gracia de mi Señor Jesucristo. La bendición opera en el reposo. Y dice la Escritura, verso 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahweh Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Ya estaban las plantas, pero no estaban en la tierra, estaban en el cielo. Vamos poniendo algunos puntos, ¿sí? Pero viene lo siguiente: porque Yahweh Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y aquí está el corazón de Dios. Dios desde la eternidad te ha concebido como un Dios. Dios puso al hombre para que hiciera lo mismo que él hiciera. ¿Sí? Y la tierra era el campo de acción donde el hombre se iba a desarrollar. Ahora bien, dice el Escritura en el verso 7: entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz
hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si tú lees el hebreo, dice es un ser parlante, un ser que habla. Y cuando dice que sopló aliento de vida, en realidad en el hebreo significa Dios le habló, le dijo, sé. El verbo ser es muy importante en la cultura judía. No se puede hablar en primera persona porque está estableciendo de suficiencia, de existencia, de gobierno, dominio. Dios primero le dio vida al hombre y después Dios le enseñó cómo utilizar las herramientas para que el cielo fuera un reflejo, para que la tierra fuera un reflejo del cielo. Capítulo 1, verso 28 de Génesis dice: y los bendijo Dios y les dijo, la bendición te va a hacer ¿qué? Fructifica, multiplica, ¿qué más? Llena la tierra. Subraya eso, ahorita lo vamos a desarrollar. Llena la tierra, gobierna, ejerce dominio, ejerce potestad, domina. La bendición le ha entregado Dios al hombre para que el hombre establezca el cielo aquí en la tierra. Ahora sí, vamos a ver, ya conoce la teoría y Dios es un maestro que lleva la práctica. Porque mucha gente escucha mucho, pero en la práctica le cuesta trabajo. Y el primero que te enseñó a llevar a la práctica fue Él. Fíjense en el capítulo 2, versículo 8. ¿Qué había en la tierra? Hasta ese momento, ¿qué había? Nada. Ya Dios había puesto un orden. Ya estamos en el reposo. Pero no había nada. ¿Por qué? Dios no había hecho llover. Ahorita que estaban hablando de agua, ¿sí? No había hecho llover, ni no había hombre que ¿qué? Labrase, subraya esa palabra. Labrar significa esclavizar, hacer productivo algo. Cuando me hablan de atmósfera, me gusta, soy ingeniero, y hay una película muy padre que se llama Rescate en Marte. No sé si la llegaron a ver, un cuate que se quedó en Marte y era un ingeniero y empezó a utilizar elementos de ingeniería para producir vida. Sí. Dios se reprodujo el hombre para que el hombre reproduciera la vida aquí en la tierra. Y le empezó a enseñar cómo. Verso 8. Y Yahweh Dios plantó un huerto. Fíjate que todavía no estaban los animales, habían sido creados, pero no habían sido formados. Porque todo este proceso, el capítulo 2, Dios le estaba enseñando al hombre cómo ejercer el oficio de Dios. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí. Cómo labrar la tierra. Y dice en el versículo 8, y Yahweh Dios, ¿qué hizo? Plantó. Él plantó. La palabra sembrar, labrar es la misma. Trabajó aquí en la tierra estableciendo un huerto en una región llamada Edén, un lugar de deleite. Y ahí puso un huerto, que la palabra huerto significa un lugar cercado, ¿sí? Donde fluye la vida. Y plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había ¿qué? Formado. El hombre vio cómo lo hacía ¿quién? Dios. Y mañana que yo les explique más de esto, Jesús decía, yo hago lo que veo hacer a quién. Es la misma relación que Dios quiere desde un principio. Un trabajo en equipo. Dios jamás llamó a que tú ganaras las naciones para Cristo. A veces gente, yo voy a rendirme por ti, etc. Bájale a ver tantos Avengers. Dios te llamó a una comunión con Él. Amén. Él hacer las cosas a través de ti. Jesucristo es la muestra perfecta del varón perfecto. Y a eso te llamó. Ahora bien,
¿Qué utilizó Dios? Ya estaban semillas, ya había semillas, ya había plantas, pero todo estaba ¿dónde? En el cielo. Sí. Y el hombre aprendió a ver cómo se hacía. Evangelio de Juan, por favor, vamos para allá, capítulo 3. Capítulo 3 de según San Juan. Dice así la escritura, verso 31. El que de arriba viene, ¿qué dice? Es sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es ¿qué? Sobre todos. Verso 32. Y lo que vio, ¿y qué más? Y oyó, esto habla. El que viene del cielo habla cosas del cielo. La forma de cambiar o de hacer productiva la tierra es trayendo los elementos que están ¿dónde? En el cielo. Si tú te fijas, en la tierra no había nada y de repente en un lugar, en un punto, ahí en el Asia Central, Dios plantó un huerto. Era un lugar delicioso, un lugar productivo, un lugar donde su gracia operaba, donde todo tenía un orden de acuerdo a la palabra que se había hablado. Si tú lo lees en el 31, Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Bueno y con una calidad excelente. ¿Lo están recibiendo? Sí. Ahora bien, el problema fue cuando se escucharon otras palabras. El problema fue cuando el hombre escuchó otro sistema. En Génesis 2:15 dice, y Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labrara y ¿qué más? Y lo guardara. La palabra labrar, ya te lo expliqué, significa esclavizar, hacerla productiva. Sí. Y la palabra guardar es poner un cerco. Ese término en hebreo significa que no permitas otras palabras. Ahora bien, vamos para allá. La maldición entró no porque el hombre llevara a cabo la traición de comer el fruto, sino de prestarle oído a otro sistema. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y la mujer había sido engañada. ¿Y por qué fue engañada? Siempre el diablo, toda tentación va directamente a tu identidad. El diablo le dijo a la mujer, tú todavía no eres como Dios, cuando Dios ya había dicho, fueron creados a mi imagen y ¿qué más? Semejanza. ¿Y qué fue lo que utilizó? Le dijo a la mujer que Dios se había quedado con algo y que estaba encerrado en el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Yo varias veces les enseño que tiene diferentes significados, pero es un maestro que enseña y te llevaba a la muerte. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal es la ley. Desde antes estaba otra ley, la ley del pecado y de la muerte. Y esa ley te enseñaba a morir. Cuando Dios le transmitió la ley de Moisés a Moisés, no era lo que Dios quería. Si tú lees Deuteronomio capítulo 5, verso 2, dice que el pacto que hizo Dios con nosotros no fue el pacto que hizo con nuestros padres. La ley te lleva a la muerte. La letra que dice, mata. Por lo tanto, hay dos leyes que pueden producirse en tu boca. La vida y la muerte están en poder de tu ¿qué? Hay una ley de vida y hay una ley de ¿qué? De muerte. La ley de Moisés fue como la concentración de la ley del pecado y la muerte. La ley de Moisés te demanda. Es por eso que yo a veces que escucho, tenemos
estamos obligados, etcétera. Eso yo lo desecho, nada más por escuchar esas palabras, porque la ley demanda, la gracia ofrece. A ver, de este lado, porque a este lado no lo captaron. La ley siempre está demandando y exige algo tuyo para que se cumpla algo. Mas la gracia todo lo ha dado. ¿Lo estamos recibiendo? Ahora bien, cuando hablamos cosas del cielo, allá se opera la gracia completa, porque Dios es el Dios de toda toda gracia. Y lo que Dios quería es que el hombre extendiera ese lugar, ese paraíso que Dios plantó aquí en la tierra, que el hombre lo ensanchara. No lo puso a trabajar la tierra, lo puso a trabajar el huerto. Cuando empezó a trabajar la tierra es porque se salió de los principios del huerto, y en el huerto operaba la gracia y la palabra de gracia. ¿Lo está recibiendo? El hombre no tuvo nada que hacer para que ese huerto fructificara. Eso lo había plantado Dios y había dado ¿qué? Órdenes. Y ese huerto suplía todas las necesidades que el hombre hubiera podido tener, hasta la esposa. Nos ubicamos. Y Dios estaba preparando. Por eso también, varones, bueno, aquí la mayoría ya están casados, pero yo hablo mucho a los jóvenes y les digo, es necesario un periodo de soltería, porque el soltero tiene cuidado de las cosas de ¿quién? De Dios. De cómo agradar a Dios. O sea, tiene que aprender, y la forma de agradar a Dios es, vas a aprender a creerle a Dios. ¿Por qué? El día que te cases, el matrimonio es un huerto, es una tierra donde tú tienes que, donde tú vas a labrar. Y muchos solteros se casan rápido, no aprendieron de Dios cómo amar al esposo o a la esposa, y ya de casados quieren hacer cosas de todo tiene un porqué. ¿Sí? Nada que, mira, Dios le puso a la mujer para que el hombre entendiera que buscara a Dios de todo su corazón, ¿no? La mujer era la expresión del amor de Dios, pero esa es otra historia. Ahora bien, la Escritura dice que Dios manda, ¿sí? Así será la palabra que sale de mi boca. En hebreo, yo creo que aquí ya también lo han enseñado bastante, esa palabra dabar significa, fíjate, tiene muchos significados, pero una es formar cosas. Otro significado de la palabra dabar es decreto o una promesa. En griego, la palabra promesa significa una garantía divina. En griego, en realidad, es un decreto divino. Por eso yo creo en las promesas. Las promesas para mí no son a futuro, ya son una realidad. Yo las disfruto, son hoy. Él ya me las dio, yo no tengo por qué pedir. Yo no tengo por qué estar en una condición de pobreza. En Proverbios 18:23 dice, el hombre pobre siempre anda con ruegos, pero el rico habla con seguridades. Y yo fui enriquecido. Yo no, Señor, por favor, etc. Sé lo que me ha concedido. Sé lo que es mío. Sí. Y yo lo establezco. ¿Por qué? Ahí te veo. Dios, el día que sopló, aquí lo explicaron algunos, salió espíritu. Cuando la Biblia habla de soplar, es una transmisión de vida. Imagínate, todos los ángeles volteando a ver que Dios agarró tierra y empezó a hacer un lodo y empezó a formar una persona, o más bien un cuerpo del mismo tamaño que Dios, igualito a Dios. La única diferencia es que Dios brillaba. Y cuando tú haces un muñeco de barro, ¿qué color tiene? Morenito. Como morenito, apiñonadito. Sí, como la tierra, ¿no? Pero de repente cuando Dios transmite vida, esto lo voy a explicar mañana, hagan de cuenta que tú, o que Adán, que estaba en el corazón de Dios,
entró en ese estuche. Sé Adán. La palabra de Dios dice que el hombre estaba cubierto con un vestido de luz. El hombre empezó a brillar igual que Dios. Entonces los ángeles dijeron: ¿quién es quién? Eso, ¿quién es quién? A ver, Amén. ¿quién es quién? Están iguales. Ah, No hay ninguna diferencia. Por eso la escritura en Salmos dice: ¿qué es el hombre para que tú lo hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste como la máxima de tu creación? ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para seguir el mismo oficio de Dios. Y el plan y el proyecto es establecer, hacer aquí en la tierra un reflejo de ¿dónde? Del cielo. Y por eso te transmitió la bendición. Isaías capítulo 51, por favor. Mucho problema de la iglesia es que no tiene un sentido de propiedad. No tienen un sentido de ser dueños. La escritura, Hebreos 1:3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Pero el versículo 2 dice que lo convirtió en el dueño de todo, heredero de todo. Una gente que renta, ha rentado por mucho tiempo, no tiene muy claro el sentido de propiedad. Cuando tú rentas una casa, a lo mejor la arreglarás más o menos que quede, pero no le harías lo mismo que si fuera tuya propia. Y el problema de mucha gente es que no ha entendido el sentido de la propiedad. Y el ser dueño equivale a una responsabilidad, gente. A ver, otra vez, de este lado, que son pocos, pero acá todavía no me captan. El ser dueño equivale a una responsabilidad. Respondes. Y cuando Dios puso al hombre, le dijo: gobierna, domina en esta tierra. Eres el dueño. Hazla producir. A ver, antes que leamos la cita que les dije, vayan a Salmos capítulo 115, por favor. Versículo 16. Yo esto lo meditaba. Digo, bueno, por eso mucha gente, al no conocer ni su identidad, ni la propiedad que Dios les ha dado, por eso no generan edenes. Ojo, todo tu caminar debe de ser estar generando paraísos. Paraísos. Hace años Dios me llevó con los coras. Para llegar ahí tenía yo que tomar una avioneta y durante 2 o 3 horas tenía que transmitir la palabra. Los que querían llegar por tierra duraban un día caminando. Se tenía que llegar a una región y de ahí agarrar mula, etcétera, y caminando. Cuando empezamos a llegar ahí, yo empecé a hablar y bendecir el lugar. Algo que les faltaba era energía eléctrica. De repente me entrevisté con uno de los importantes de CFE en el occidente, y le preguntaba acerca de cuáles eran los mecanismos para que llegaran energía a esos lugares, y hablaban acerca de cuánta gente sería beneficiada, etcétera, etcétera. Pues todo es una administración, ¿sí? Y ahí en el lugar donde vamos, pues hay aproximadamente 20 casas. Era mucha infraestructura para que llegara ahí, sí, energía eléctrica. Pero había llegado la bendición. A ver, ahora, bueno, ustedes se durmieron. Había llegado la bendición. La bendición no es algo ajeno a mí. Yo soy bendición. La escritura dice en Génesis capítulo 12: te bendigo y serás bendición. Yo soy bendición. Y empecé a caminar ahí
por todos los lugares que cerca es una cañada, etcétera, y empecé a ordenar. Ahorita ya tienen energía eléctrica, ya se llega por tierra. Sí, y el pastor es el hombre más rico de la región. La bendición cambió ese lugar que no había nada en un lugar deleitoso. Amén. Ya después les contaré cómo me contrataron para hacer llover. 115, verso 16. Fíjate lo que dice. Los cielos son los cielos de Yahweh. Y ha dado ¿qué? La tierra. ¿La tierra a quiénes? A los hijos de los hombres. Tienes que tener una conciencia de dueño. Y que en esa conciencia Dios te llamó, fructifica, multiplica, llena. Esa palabra llenar significa proveer de lo que requiera para que se ensanche. Una versión dice henchir la tierra. La llenura solamente proviene de Dios. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 22. Y aquí viene algo tremendo, aunque mañana voy a desarrollar más esto, pero dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? Ojo, soy participante, soy socio de Dios. Dilo conmigo, soy socio de Dios. Soy socio de Dios. Dios y yo somos uno. Dios y yo somos A uno. ver, otra vez, dilo, Dios y yo somos uno. Dios y yo somos uno. Yo no me puedo ver como ajeno, Señor, haz conmigo. No, somos uno. Y si soy uno, conozco el plan, proyecto, identidad y todo. Mi mover, mi caminar, es igual que como camina mi Padre. ¿No lo dijo Jesús? Le preguntaron, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes? Sí. Y no me han conocido. Si me ves a mí, ¿estás viendo qué? Padre. Al Padre. Pero muchos todavía dicen, ay, no, eso soy, oye, una blasfemia. Un humano se enferma. Un celestial es igual que Dios. Amén. A ver, de este lado, acá todavía no. Luego uno dice la escritura que cuando el profeta viene y si no la recibe, la palabra regresa. No saben, ¿no? A veces cuántos veo que todavía no captan y les tengo que volver a explicar de otra manera. Todo depende de cómo escuchas. Escucha. ¿Cómo escuchas? Ahora bien, si el celestial es sobre todo, mi identidad está formada en el cielo. Dios no es pobre, por lo tanto yo no soy pobre. Dios es justo, por lo tanto yo soy justo. Dios es sano, por lo tanto yo soy ¿qué? Sano. Entonces cualquier enfermedad es ilegal en mi cuerpo y se las va a ver con el dueño. Amén. ¿Escuchas? Son principios. Ahora bien, Efesios capítulo 1, versículo 23. La iglesia es su cuerpo y la plenitud de Jesús es la que todo lo llena en ¿qué? Esa bendición es Jesús. Jesús es la fructificación. Jesús, dice la escritura, fructifica, Jesús es la multiplicación. Jesús es la llenura. Jesús es el que sojuzgue, es el que domines. Todo fue concentrado, el cielo y la tierra, que habían sido divididas por el pecado, a otra vez fueron unidas a través de Cristo. Vamos a Efesios, un poquito antes. Verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir ¿cuántas? Otra vez, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas las cosas en Cristo. En la administración o dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están ¿qué? En la tierra. En realidad, el cielo y la tierra ya no debe de haber diferencia en aquellos que están operando según la bendición. Cuando están en la tierra se sienten que están ¿dónde? Jesús lo dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace ¿dónde? Sí. Aquí
se va a establecer el cielo mismo. Hay mucha gente, ¿sabes? Ya llévame, Señor, llévame. Ya lleva, ya no aguanto. Y antes de que tenga que pagar la copa. ¿Cuánta gente depende de las circunstancias? Lo que está haciendo el diablo en estos últimos tiempos está entrenando a la gente a que acepte verdades que son mentiras. Sí. Está creciendo una generación sin identidad donde se tiene que cubrir. Cuando empezó a ver todo esto, yo platiqué con Dios y le dije, Dios, ¿qué hago? Y de repente viene el diablo bien legalista y me pone, sujétate ¿a qué? A las autoridades. Pero mi corazón no lo recibía eso. Sí. Dije, Dios, a ver. Y me mostró en el tiempo de Daniel donde se prohibió que se adorara a Dios. Y me puse a buscar en el griego la palabra someterse, y es una obediencia reflexiva. Reflexionando tú. Y me mostró mi identidad. Y yo vi cómo Jesucristo escupía en los ojos de una persona y la gente que volvía a ver. Entonces su saliva era santa. No transmitió coronavirus a través de la saliva. Mi identidad es Jesús. La ley, quiero explicar un poquito acerca de eso. La ley no son los 10 mandamientos. La ley del pecado y la muerte vino a mostrarse, ojo, vino a enseñarse a través de la ley de Moisés, pero la ley del pecado y la muerte ya existían desde antes. Dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Había una ley del pecado y de la muerte aún antes de la ley de Moisés. La ley de Moisés nada más le enseñó, le dijo, esto es la ley del pecado y de la muerte, pero no era para el pueblo. El pacto de Moisés no era para el pueblo de Dios. El pacto de Abraham sí es para el pueblo de Dios. La ley de Moisés fue dada solamente para la generación que salió de Egipto, esa que no quiso tener una relación personal con Dios. Y era una ley que les decía, ok, no me quieren a mí, quieren por sus propios méritos, ahí está la ley. Y a partir de ahí empezaron la gente a morir. Antes de esa ley, los que salieron del desierto, ninguno murió, porque estaban en el pacto de Abraham. Gracias, pastor. ¿Están recibiendo? Por eso yo no predico ley, por eso yo no predico tienes que hacer. Yo siempre te voy a decir, créele a Dios y Él va a hacer. Créele a Dios, escucha lo que Él tiene que decir y habla igualito, porque tú eres la boca de Dios. Amén. Mañana quiero tocar acerca de ese sistema y hablar del poder de resurrección. Cómo levantar lo que estaba muerto. Es un sistema. En el Edén fluía ese sistema. Y cuando Adán escuchó otras palabras, le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué palabras escuchaste? ¿Qué sistema? Esas palabras no te las enseñé yo. ¿Y cuántos de ustedes están hablando palabras que no vinieron del cielo? Ni siquiera están hablando en el tiempo correcto. Muchos predicadores hablan, confiamos en Dios, que Dios va a hacer. No, Dios ya no va a hacer, ya todo lo hizo, Él está reposado. Ahora su orden ya se está para que se ejecute. Confiamos en Dios que va a proveer las cosas. No, ya Dios provió. Todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos ha sido ¿qué? Dado. Quiero explicar un poquito acerca de eso. ¿Me prestan una hoja, por favor? Cualquiera. Una hoja. Sí, blanco, así me dijo, présteme esto. Aunque no son sus escrituras. Quiero que comprendamos una cosa. Aquí el pastor de Sonora explicaba, sí, que la realidad espiritual es más poderosa
Y antes de que sea en lo natural, tuvo que salir de lo espiritual. ¿Estamos? Dios le enseñó ese pacto y esa forma de vivir a Abraham. Se basa en lo que está escrito. A ver, conmigo, está escrito. Escrito. Dios le dijo, está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Eso es un decreto. Y le dijo el sistema. La forma es que Dios da la vida a lo que está muerto. ¿Cómo? Llamando la realidad del cielo. Hagan de cuenta que esta hoja hacía la diferencia entre las cosas de arriba que están en el cielo. A lo mejor tú vivías en una realidad terrestre aquí. Por eso el pensamiento del hombre natural es muy diferente al pensamiento del hombre celestial. A veces decimos, es que no tenemos los pensamientos de Dios. Yo sé eso. Yo tengo los pensamientos de Dios. Yo pienso igual a Dios. Tengo la mente de Cristo. Yo estoy hablando de una realidad celestial. No es algo que no se haya alcanzado en mi vida. Ya se alcanzó. Jesús es el complemento. No hay más por hacer. Cristo unió cielo y ¿qué más? Y tierra. No debe de haber ninguna diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor tú te estás moviendo en este ámbito. Este ámbito se maneja en el sistema del pecado y de la muerte, y es a través del miedo, a través de tus 5 sentidos. Dios, ¿qué hizo con Jesucristo? Te elevó a lugares celestiales para que tú te muevas en este ámbito. Tu posición no está ni en el primero ni en el segundo cielo, está en el tercer cielo. Desde ahí tú mandas. Miren, el término sentar significa aquel que da órdenes. A ver. Siéntate a mi diestra. No te dice, siéntate y órale, juega con el Nintendo. No. Siéntate. La escritura dice que Dios se está sentado en ¿qué? En trono, dando órdenes. Cuando se levanta, ejecuta dichas órdenes. Cuando tú hablas la palabra del cielo, no tus palabras humanas, sino las palabras que están del cielo, haces que esta realidad se establezca aquí en la tierra. Isaías 51. Vamos a Isaías 51, por favor. Si tú recibes esta palabra, de verdad ya no vas a tener límites de nada. Cuando tú recibas esta palabra, no vas a estar pidiéndole oración a tu pastor. No está mal que le pidas oración, pero muchas oraciones que nos piden es ¿por qué? Porque no entiendes ni tu condición, ni tu posición, ni el poder que habita dentro de ti. Jesucristo, en un momento, en una epifanía con la mujer samaritana, convirtió a una mujer que tenía una identidad destrozada en ser la mayor predicadora de toda aquella región. Y les decía, salgan allá hay quien les habla cosas verdaderas. Solamente un momento con la persona correcta, un mensaje con el predicador, un momento cambia tu realidad. Cuando la gente en el Antiguo Testamento tenía problemas económicos, no les mandaba dinero, les mandaba un predicador. Ay, Señor, pastor, ore por mí, necesito un trabajo, hay que pagar mucho. Y lo que empiezas a escuchar es lo que el pastor te empieza a decir. Así dice Salmo 107, estaban todos en ruina por la necedad de ellos, pero Dios envió su palabra, lo sanó. Lo libró. ¿Y lo libró de qué? Ruina. Es palabra, hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar la palabra correcta. Isaías 51, ¿sí? Y fíjate, yo te pido que leas desde el 12, y les está diciendo Dios al pueblo de Israel, ¿por qué tienen miedo de los que los presionan? ¿Por qué tienen miedo de aquellos que quieren matarlos? ¿Por qué tienen miedo de las deudas? ¿Por qué tienen miedo de emprender? ¿Por qué tienen miedo a esto? Yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están operando en un sistema de fracaso? Y en el versículo 16 dice,
Vamos a leer desde el 15. Porque yo, Yahweh, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios. ¿Soy tu qué? Dios. Yo soy suficiente. Yo soy suficiente. Dice, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. Y en tu boca he puesto ¿qué? Mis palabras. ¿Para qué? Y con la sombra de mi mano te cubrí. Para que con esas palabras extiendas los cielos aquí en la tierra y pongas los fundamentos. Y que se diga, Dios es el Dios de Sión. En pocas palabras dice, mis palabras son para que trabajen, para que las pongas a trabajar. Esa palabra, extender, significa dos cosas. Uno, atacar o arreglar. Te he puesto mis palabras para que arregles la tierra. Y la otra palabra es sembrar, producir o germinar. Te he puesto mis palabras en tu boca para que arregle la tierra. Hay gente que habla de la atmósfera, pero sus años siguen a veces en la misma condición, con las mismas pertenencias, no ha habido nada. Es lo que hablaba la pastora. Nada más queda como mera información. Mera información. Y piensan que el reino, ay, es que es un tiempo, es los tiempos de Dios. Ay, si no hables tanta necedad. Si no sabes de los tiempos de Dios, cállate de necedades. El día de salvación es hoy. Yo ya entré en un tiempo llamado Kairos, una eternidad. El día del reposo, donde la bendición está trabajando. Yo estoy descansando. Ya nomás mandé la orden. Es que los tiempos de Dios, ay, mi hijo, verdaderamente ponte a conocer la palabra de fe y la palabra de gracia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 32. No es cualquier palabra. Algo que han cometido el error es confundir palabra de fe con un positivismo. Y no es un positivismo. Palabra de fe es hablar las palabras que Dios te transmitió, que tú escuchaste y te dijo que hablaras. Eso es palabra de fe. No se puede decir, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele en el nombre de Jesús. No me duele. Eso es metafísica. No tiene nada que ver con fe. Dice la Escritura, capítulo 20, versículo 32. Os encomiendo a Dios, dice la Escritura, y a la palabra de su qué, de su gracia, la cual tiene qué, Poder. el poder, dunamis, para sobreedificarte y darte qué, herencia, generar tu condición de dueño aquí. Es la gracia de Dios. Yo hablo y a ver, hermano, ¿y cuál es la gracia? ¿Dónde está establecida la gracia? Ok, ahí mismo, capítulo 20, por favor. Verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de qué. ¿Qué Evangelio? Gracias a Dios. El Evangelio contiene todo el poder de Dios para yo vivir aquí en la tierra como se vive, ¿dónde? En el cielo. Jesús lo dijo, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ojo, yo me opero en el sistema del Espíritu, no en el sistema de la carne. El sistema del Espíritu es lo que Jesús hizo, lo que opera el cielo. El sistema de la carne es lo que mi esfuerzo puede hacer, lo que yo logro hacer. Yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer esto, y yo esto, y yo el otro, y etcétera. No. Pablo describió que él lo hacía hacer. Miren, él les va. En Edén, cuando Dios le dijo a Adán, sé, ese término dejó de ser en Adán. Si ustedes ven en el capítulo 9 de Génesis, cuando Dios bendijo a Noé, le dijo, fructifica, multiplica, llena la tierra, pero no le dijo que señoreara. Había perdido la imagen de un Señor. La imagen de un Señor fue recuperada con Jesucristo. Y por eso Pablo decía, por la gracia de Dios que soy,
lo que soy. Habla en la palabra correcta. La gracia me hace ser. La gracia me hace ser. Por eso yo hablo la gracia. Yo soy cabeza y yo cola. Les conviene escucharme a mí. Dios ha puesto su palabra en mi boca. Por eso mi ministerio es poderoso. No estoy hablando de egolatría. Estoy diciendo lo que dice la gracia de Dios para conmigo. Por la gracia de Dios que dice, soy lo que soy. No hay impedimento para mí. Nada me puede hacer frente. Y hay muchos lugares donde necesitamos amar a la gente y cambiar esos desiertos y establecer jardines en él ahí. Y aquellos que lo entienden por eso son llevados. Me llama la atención cómo Dios nos está moviendo a lugares que aunque había palabra, pero no se establecía reino. Los principios de bendición. Y hay gente que lleva años congregándose en la misma condición. Todo es por el alimento que tú estás recibiendo. No me voy a extender ya. Creo que nada más llegué a la mitad de la introducción. Pero tú, dentro de ti, quiero hablar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando Jesús estaba hablando de la samaritana. Mira, dice la palabra de Dios en Génesis 2 que no había nada en la tierra porque Dios no había hecho ¿qué? Llover. ¿Estamos? Subí un vapor. Pero ese término, llover, representa la bendición actual. ¿Por qué no había nada? ¿Por qué no había hecho llover? Porque no estaba aquel que iba a disfrutar de esa lluvia, el hombre. Que Dios cambió o puso en el lugar correcto el fluir de la bendición. Todos esperamos que llueva. Y a través de la lluvia se llenan los mantos freáticos y se llenan los pozos, ¿verdad que sí? Pues la mujer samaritana había ido a ese pozo que se alimentaba de la lluvia y de los ríos subterráneos. Y Jesús le dijo, si vuelves a beber de este pozo vas a volver a tener ¿qué? Sed. Mas si entendieras quién te habla, si te identificas tu identidad con Jesús. A ver, de este lado. Si tú supieras quién te habla y quién te dice, tú le pedirías e inmediatamente tú serías una fuente de agua que brote para vida eterna. La palabra fuente, escúchame, la palabra fuente viene derivada de la misma palabra en hebreo de dabar. Uno de los significados de la palabra dabar significa provisión. En pocas palabras le está diciendo, en tu interior está la provisión eterna. No debes esperar afuera. Ay, cuánto voy a ir al Congreso a ver qué Dios me dice. Ahí está. Aquí está. Practica, identifícate. Ve a Jesús, puesto los ojos en quién? En Jesús, que Él es el autor y qué más. Y todos sumados, no me quito mis ojos de Jesús. Él es mi fuente, Él es mi llenura, Él es mi multiplicación, Él es mi todo. Pongo mis ojos en Jesús, escucho su palabra y eso produce fuente. Amén. Es que le puse a los 45 minutos, ¿eh? Yo, aquí ya está diciendo que no está. Pero ahorita ya voy a terminar, no me voy a extender mucho. Sí, voy a ver. Sí. La fuente está dentro de ti. Deja de estar pensando, a ver, ay Dios, manda un congregante rico. ¿Te ha tocado eso? ¿Te ha tocado eso? Dios me dijo, en ti estoy. Ahí está la fuente. Ahí te veo. Vamos allá. Déjenme les digo esto. Isaías. Me iba a guardar, pero después Dios me dice que para qué me lo guardé. Isaías, capítulo 46. Ya voy a acabar, ¿eh? Ya pusieron todos sus alarmas y
46:9 dice: acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Agárrate con lo que vas a escuchar. Yo anuncio lo que va a suceder. A ver, yo ordeno lo que va a suceder. Yo anuncio lo por amén. Voy a hablar el futuro. Yo lo decido. Amén. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era qué. Eso eres tú. Amén. Ay, es que con el coronavirus no. Cuando Dios me dijo esto, Dios me dijo: tú no vas a dejar trabajar, vas a abrir tus puertas y vas a recibir, porque en cada lugar donde tú estás, ahí es mi reino. Amén. Y nada va a pasar. Como decía un día el pastor de aquí, el pastor Guilla, yo no me voy a pelear por el cubrebocas o no cubrebocas, pero en mi identidad, ni yo contamino, ni yo jamás voy a hacer qué. Es más, mi saliva te conviene que a lo mejor te llegue, porque en mí opera ese poder, está dentro de mí. Soy una fuente que brota ¿para qué? Para vida eterna. Si hombres que no eran hijos, imagínate el cuerpo de Eliseo, se impregnó tanto de ese poder de amor, que cuando arrojaron muertos en su tumba, ¡bum!, se levantaron, porque estaba impregnada. En Pedro se impregnó ese amor en su sombra, en Pablo hasta en sus calzones, porque todo tú es Él. Amén. A ver, de este lado. A veces les cuesta trabajo. ¡Uy! Todo tú es Él. Soy yo. Amén. En esa operación yo mando. Yo digo, en el nombre de Jesús. Pastor, vamos haciendo esto en el nombre de Jesús. Oiga, pero ¿y si los recursos? Y yo inmediatamente, tú sigue, yo te respaldo. En el nombre de Jesús no van a faltar recursos. Amén. Y hablo lo que va a suceder. No lo dejo a que otros ordenen. Dios me puso a mí como dueño. Amén. Y eso significa guardar. Yo establezco lo que va a ser una realidad en mi vida. Estoy mandando que el cielo baje aquí en la tierra. Por último, mucho tiempo estuvimos trabajando en San Martín de las Flores. Y era un lugar donde todos los días se anunciaba un muerto, un muerto, un muerto. Cuando yo todavía trabajaba en el hospital, ya en la noche Dios me dijo: levántate y ve a San Martín de las Flores y camina por sus calles. Le dije a Dios: ah, sí, mañana por la mañana. Ahorita. Eran como las 11:30 de la noche. Todavía le dije a Dios: ¿ya me quieres en tu presencia? En un ratito te llego, pues. Cuando yo llegué, pues, San Martín de las Flores, brujería, hechicería, de todo. Y empecé a caminar por las calles. Hice lo que Dios me dijo que hacer. Hay muchos que empiezan a orar y empiezan hasta pelearse con el diablo, tú por tú, te reprendo, y en el nombre de Jesús, tú te sales de aquí. Y discúlpeme, así no se pelea. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué le das tanto honor al diablo? Dios me empezó a decir: empieza a bendecir casa por casa, que la bendición se establezca en cada casa. No estoy en contra de echar fuera demonios, pero cuando Jesús le hablaba a los demonios, porque estaban dañando a las personas. No le dijo: vamos a orar, apóstoles, vamos a espíritu de homicidio, de crucifixión. ¿Verdad que no dijo? Y es que yo doy ¿qué? Órdenes. Y si Dios me dice: echa fuera esto, lo echo fuera. Pero Dios no me dijo: en esta casa que se vende droga, en el nombre de todo espíritu de adicción. No, solamente me dijo: bendice. La bendición establece el reino. Y empecé a bendecir a los habitantes. Tu bendición opera en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tu bendición lo libra de muerte. Eso es hacer justicia. Dios le dijo
Jesús a los ángeles, encubriré lo que voy a hacer en Sodoma, siendo Abraham un hombre que le enseñará a sus hijos a hacer juicio y justicia, a dar órdenes como se da órdenes. ¿No le entregó Dios el cielo y la tierra a Abraham, heredero de todo? Pues el Padre le enseña al Hijo cómo gobernar. Escuchen, gente. Establezcanse bajo el principio correcto. Escuchen las palabras correctas. En un momento se arreglan los problemas. Así. Así. En un momento. Así dice el Salmo. Si me escucharas a mí, en un momento arreglo tus problemas. Y te daré lo mejor del trigo. Somos una fuente que brota para vida eterna. Confío en Dios que hayas recibido esta palabra y produce abundante fruto de justicia. Te bendigo y muchas gracias.